Buenos días a todos, nuevamente por aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre metabolismo y nutrición. ¿Y por qué el tema me causó tanta curiosidad y traerlo a bordo el día de hoy? Es que pues he visto últimamente en las redes que hay muchos médicos y hay muchos influencers y hay muchas personas que establecen sus propios criterios respecto a la parte de la nutrición, satanizando muchos nutrientes, muchos alimentos. Anteriormente se hablaba de la dieta del doctor fulano, de la dieta del no sé qué, de la dieta de sí sé cuándo. Hoy en día hablan es del método de fulano, del método de sutano. Y antes de empezar a profundizar el tema, hablemos de una cosa importante. Y es que la alimentación, la nutrición, depende de muchos factores para poderla adoptar cada uno de nosotros. Primero, las características orgánicas de cada uno de nosotros es muy diferente en cuanto a tolerancias, porque muchos no toleramos todos los alimentos que tenemos a nuestra disposición o a nuestra mano. Segundo, los gustos. Tercero, pues las tradiciones o la herencia de nuestros padres en cuanto a los hábitos alimentarios. Importante también la zona geográfica donde nos encontramos, porque no todos los alimentos que promueven estos influencers o estos médicos se encuentran a la vuelta de la esquina, ni se cosechan en la zona geográfica donde se encuentre el paciente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos a nivel del mar, pues los frutos van a ser diferentes, los alimentos que nos aporta la naturaleza van a ser distintos a una persona que se encuentra a una altura como la de nuestra ciudad capital, Bogotá, 4.000, 5.000 metros de altura. Entonces, si no tenemos en cuenta estas características, tratar de adoptar X o Y método o dieta determinada, pues estamos perdiendo el tiempo. Primero porque, a ver, yo entiendo que muchos de estos influencers o muchos de estos médicos han tenido unas buenas experiencias con lo que ellos tratan de recomendar, pero nada más alejado de lo cierto que uno tratar de recomendarle a los demás lo que a mí me sienta bien o lo que a mi familia le sienta bien. Entonces decir que satanizar los carbohidratos, que satanizar las grasas, que las carnes, porque a mí me sentó bien y porque a mí me mejoró mi condición de salud, o a mi familia, o a algunos de mis pacientes, no globaliza, porque cada cuerpo es un mundo independiente, unas funciones orgánicas y fisiológicas muy distintas. Entonces, ni siquiera entre dos hermanos gemelos podrían adoptar la misma alimentación, puesto que si uno tiene intolerancia a cierto tipo de alimentos o no le gusta esto porque su cuerpo lo rechaza, pues entonces allí no podrían estandarizarse. En las casas incluso se prepara el alimento para el abuelo, que es uno, y el alimento para los nietos es otro, y para los sobrinos es otro, y para los hijos es otro. Muchas veces se hacen tres o cuatro cosas, también dependiendo de la capacidad económica adquisitiva de la persona, porque por pretender uno darle una idea a los pacientes en general, o sea, que todo el mundo debería comer esto o que todo el mundo debería dejar de comer esto, es la cosa más absurda que he escuchado y que he visto actualmente. Respeto los conceptos que de cada uno, yo no voy a entrar en competencias, eso a mí no me interesa, sino darles claridad a ustedes de qué es el metabolismo y la nutrición y cuáles son las ideas claras y cuáles son los mitos que son verdades y que son mentiras respecto a esta parte. Entonces, importante y lo que estoy mencionando es que para adoptar una dieta, porque dieta no es una restricción, dieta es lo que conforma la alimentación que yo adopto desde por la mañana hasta por la noche. Y eso involucra la parte heredada de mis padres, los gustos, las costumbres, las tradiciones, lo que encuentre disponible cerca de donde yo vivo, por zona geográfica o por zona comercial. Hay muchos factores que influyen en este tipo de decisiones para yo saber qué es lo que debería comer o qué puedo comer o qué necesito comer. Hay que tener claridad sobre estos conceptos, importantísimo. Ahora bien, el tema de los alimentos, hay que diferenciar alimentos, nutrientes y comestibles. Entonces, los comestibles no forman parte de ninguna charla que sea motivante para que la persona los adopte. Y cuando hablamos de comestibles, hablamos de embutidos, hablamos de paquetes, hablamos de bebidas gaseosas, hablamos de comidas rápidas, de todos estos alimentos procesados. La naturaleza es muy sabia y nos aporta todo lo que nuestro organismo necesita para poder sobrevivir. El problema es que los humanos hemos empezado a modificar esas estructuras naturales y hemos empezado a refinar harinas, a refinar azúcares
Y no solamente eso, sino hemos cambiado las semillas naturales por semillas transgénicas, tal vez por beneficios comerciales, industriales, etcétera, etcétera. Se dan muchas razones. Yo entiendo que las grandes superficies de las cadenas de supermercados no quieren perder en cuanto a los alimentos perecederos y por eso exigen que los agricultores utilicen unas semillas transgénicas para que estos alimentos se cosechen en un menor tiempo y haya menores riesgos de contaminación o de infección en los mismos alimentos, para que no pierdan esas cosechas, incluso los bancos no pierdan esa inversión que hicieron o esos préstamos que hicieron a los agricultores para que produzcan sus cultivos. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, ya hoy en día los vegetales y las frutas, las verduras, todos estos alimentos no cumplen el proceso de estar en permanente contacto con la tierra para asimilar todos los nutrientes que la tierra tiene que aportarles. Entonces, hoy en día no se ha hecho un estudio actualizado de los componentes reales que tienen la naranja, la piña, la papaya, la papa, etcétera. Por muchas razones. Seguimos todavía con los criterios de hace muchos años, antes de que se utilizaran estas semillas transgénicas y entramos en el mundo de la refinería, para poder encontrar un diferencial entre los valores o los equivalentes nutritivos que existían antes a los que existen hoy en día. Por eso es que también hay muchas enfermedades por deficiencias, por carencias en cuanto a los minerales, los macro y los micronutrientes que deben tener tanto las verduras como los vegetales, incluso hasta el mismo ganado, ¿no? Que han sido cambiados porque ha intervenido el ser humano ha intervenido y ha hecho que se produzcan ese tipo de modificaciones. Entonces, decir uno que la dieta que propuso el doctor fulano o que el método del doctor fulano me sirva a mí, eso no funciona. Eso no funciona. Es como pretender hablar que la dieta más sana, que era la mediterránea, obviamente sirve, pero para la gente a ese nivel del mar, a ese nivel de oxígeno, a esa actividad física y a esas temperaturas a las que se expone el cuerpo humano, que quema muchas más calorías y que obviamente requiere que la alimentación que se dé allí sea específica para esa zona. Entonces, tratar de decir, alimentación mediterránea para todo el mundo, la dieta keto para todo el mundo. No, cada cuerpo humano es diferente, reacciona diferente ante los nutrientes y tiene diferentes necesidades y requerimientos. Tanto así que una persona normal o una persona que sea deportista de alto rendimiento, su estructura musculoesquelética y su función metabólica y orgánica reacciona de manera distinta. Un deportista de alto rendimiento no podemos comparar la alimentación que se le da a un deportista de resistencia que a un deportista de fuerza o potencia, porque tiene unas fibras musculares que requieren más almacenamiento de oxígeno, por lo tanto requiere unos valores calóricos un poco mayores porque puede mantener las reservas, mientras que los deportistas de potencia, por ejemplo, tienen características diferentes en cuanto a la alimentación. Entonces, dar una alimentación concluyente porque es deportista, no, hay que mirar qué tipo de respuesta o qué tipo de rendimiento orgánico, fisiológico y estructural tiene este deportista para saber qué tipo de adopción a alimentación debe tener. Entonces, estos puntos son importantísimos y claves para que vayamos entendiendo. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Aquí yo no estoy vendiendo nada, no estoy ofreciendo nada, no estoy satanizando nada ni a nadie. Estoy dando mi criterio porque veo que hay mucha desinformación respecto a este tema. Satanizan un aguacate, satanizan la carne, lo que les estaba diciendo hace un momento. ¿Qué es eso? Entonces vamos a tener que irnos a otro planeta a comer lo que hay allá porque estamos rechazando lo que la naturaleza nos ofrece. Eso me parece absurdo. Tenemos que entender que nuestro cuerpo depende de los nutrientes que nos aporta la naturaleza y como les decía al comienzo, la naturaleza es muy sabia y nos aporta lo que nuestro organismo requiere de acuerdo a la zona topográfica donde nos encontremos. Hay zonas en donde no se produce sino papa, yuca y muchos tubérculos. Por ejemplo, si vemos la gente de Boyacá, estamos hablando de aquí en Colombia, es gente muy sana. ¿Y cómo se le ocurre a un médico, a un influencer venir a hablar y a satanizar los carbohidratos o el arroz? Entonces, los orientales todos deberían estar enfermos, muriéndose, obesos, según ese criterio. Y son millones de orientales, millones que consumen, su base es el arroz. Y aquí muchos colombianos, y no solamente en Popayán, en Boyacá, sino también en muchas otras regiones, la base prácticamente es la papa. Y entonces satanizar los carbohidratos es una cosa absurda. Hablemos claramente entonces la diferencia en metabolismo y nutrición. La parte de metabolismo es
donde se involucran los órganos para absorber y procesar los nutrientes o los alimentos. Nutrientes o alimentos no comestibles. Aquí no estamos hablando de que el metabolismo cómo hace con las papitas que vienen de paquete, o cómo hace con los chitos, o cómo hace con los embutidos, o cómo hace con una dona, o con una hamburguesa, con las papas esas fritas a la francesa, etc. No es por ese lado. Hablemos de nutrientes. Entonces, ya en capítulos anteriores hemos hablado de la función del páncreas, de la función del hígado, de la tiroides, de la microbiota, y hoy centrémonos entonces básicamente a cuando el alimento entra al organismo. El alimento, una vez que se consume, al solo masticar ya estamos produciendo jugos gástricos para digerirlos. Pasa por el esófago, llega al estómago y allí sufre un proceso químico en donde hay presentes varias enzimas digestivas que las aportan algunas el páncreas, otras el hígado y otras la microbiota intestinal, para que estos alimentos que consumimos sean biodegradados y sean ingresados al torrente sanguíneo para que cumplan con sus propósitos. Por ejemplo, hablar de la proteína estructural, bien sea de origen vegetal o de origen animal, tiene que sufrir una conversión en aminoácidos para que a este tamaño puedan transitar hacia el torrente sanguíneo, hacia nuestro organismo, que ahí es la fase metabólica. Entonces, la fase de nutrición es lo que nosotros consumimos. ¿Y qué comemos? Lo que nuestro organismo tolere, lo que nuestro organismo acepte, asimile en primera instancia. Otra instancia es lo que tengamos disponible. No podemos pretender irnos hasta dónde a comprar lo que el influencer nos dice y descartar lo que la naturaleza nos tiene a la mano. En las fincas, en las haciendas, en los pueblos. Esta gente, ¿qué es lo que come? Lo que la tierra produce. ¿Y están enfermos? ¿Están obesos? No, señor, no es así. Entonces, mal dicen lo que dicen de satanizar, que los carbohidratos engordan, que las harinas engordan. No, las harinas no engordan. Lo que engordan son los excesos calóricos que una persona puede consumir y en una dinámica de actividad que es mínima, entonces requieren menos combustible. Entonces, no es que el arroz engorde, no es que la papa engorde, son micro y macronutrientes que requiere nuestro organismo como combustible, igual que la proteína. La proteína, ya les había hablado yo de las grasas también, que las grasas son necesarias, que los aceites o las grasas de origen animal son las sanas, y hay que evitarlas de origen vegetal, cualquiera que sea, de cualquier referencia, cualquier marca, de cualquier origen. Cualquier aceite o grasa de origen vegetal no es bioasimilable por nuestro organismo y por el contrario nos va a formar agregaciones plaquetarias dentro de las arterias y va a volver hígado graso saturado o no saturado por alcohol. Entonces, tengamos en cuenta que la selección natural de alimentos depende primero esa dieta que adquiramos de desayunar a una hora prudente, cumplir con los horarios, no hacer combinaciones inadecuadas, porque las combinaciones inadecuadas también tienen sus contraindicaciones. La fermentación, por ejemplo. La fermentación de combinar carbohidratos o proteínas con fructosa, es decir, el azúcar de la fruta, puede producir fermentación y distensión abdominal. Entonces es mejor no acercar las frutas con los vegetales, la proteína o los carbohidratos. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, el hecho de que la fruta o la fructosa es buena o es mala, esto también lo satanizaron. Pues obviamente que si usted se consume una porción de fruta en las horas de la mañana, obviamente que esto no va a tener una carga de fructosa tan elevada. Ahora, si es una persona que es diabética o que tiene resistencia a la insulina o tiene hiperglicemia, pues debe evitar la fructosa por sencilla razón de que la fructosa es el azúcar de la fruta y va a colaborar a que los niveles glicémicos siempre estén más altos. Entonces, evitarla. Sin embargo, se puede consumir una porción de fruta de las que menos fructosa tengan y eso por el solo gusto se puede determinar. Las frutas, entre más dulces sean, más fructosa cargan. Pero decir que la fructosa no es buena para nadie, que la fructosa hace daño, por favor, si es una fuente de combustible y es apenas el 1% de la estructura molecular de una fruta. El otro 99% son macro y micronutrientes y fibra necesaria para nuestra microbiota y para tener un tránsito intestinal adecuado. Entonces, estreñimientos, dispepsias, hipertrigliceridemia, todos estos factores modificados por cuenta mía, unas veces y otras por consejos mal llevados,
una persona le haya ido bien, repito, que a una persona le haya ido bien con X o Y determinado tipo de dieta que adoptó él y se la dio a su familia y adelgazaron y no son muy saludables y son muy sanos, no significa que yo también la pueda adoptar. Eso no es prudente. Eso es igual que los medicamentos. Un medicamento a una persona le puede funcionar muy bien, pero a otra ese mismo medicamento no le causa ningún efecto y por el contrario, los efectos adversos van a ser muy relevantes. Eso pasa con la alimentación. Si me pongo a seguir la cuerda a X o Y influencer, entonces, a ver, mi organismo lo tengo que conocer yo. Este señor no lo conoce. Cada persona es distinta. Cada persona, cada uno de nosotros funcionamos de manera muy distinta. Imagínense solamente en la forma de pensar. Si a veces ni siquiera nuestra pareja la entendemos para darle consejos, ahora menos para ponerme yo a decirle qué debe comer. Eso es descabelladísimo. Pero como les digo, respeto los conceptos que tiene cada uno de los influencers o médicos que pretenden dar una idea mágica en cuanto a la alimentación y satanizar la naturaleza, diciendo que hay cosas que no sé, incluso hasta con groserías he visto que se refieren a la parte alimentaria. No, cada uno que tenga su criterio y que cada uno, si le fue bien en su casa, pues allá ellos. Lamentablemente, como ahora las redes están en ese tema de que fulano encontró que la uva era buenísima para que el pelo le saliera o para que las pestañas le encresparan. Entonces dice, a todo el mundo le recomiendo comer uva porque la uva encrespa el pelo, las pestañas y les hace salir mucho más pelo y los vuelve más vitales. Por favor, todos tenemos sentido común, tampoco que nos metan los dedos a la boca así tan fácilmente, a no ser que no tengamos dientes, pero al menos le pegamos un chupetazo. Bueno, póngale un poquito de humor al cuento. Entonces, ¿qué dieta adoptar? Les dije de comienzo, ¿qué hay cerca? ¿Qué se cosecha cerca de usted? ¿Qué cosecha la tierra en donde usted vive? Primero, ¿cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus tolerancias? ¿Qué tanta actividad física tiene para saber qué tantos carbohidratos puedo consumir o cuáles no? Esto hay muchísimos criterios para tomar una decisión clara. O sea, yo debo comer como un camionero, por favor, o como un fisiculturista o un corredor. No, porque es que si yo soy una persona que no hago ejercicio, entonces debo consumir los alimentos que la naturaleza me proporciona, pero proporcionalmente. Obviamente que los excesos siempre van a dar como resultado un exceso a nivel sanguíneo o exceso a nivel de tejido adiposo. Entonces tengamos en cuenta estos punticos y van a ver que las cosas van a mejorar en cuanto a nuestra salud. Lo que les digo yo, el tema de los carbohidratos, pues a ver, ¿para qué 3 4 harinas? Entonces, decir que las harinas engordan, no, pero 6 harinas engordan, obviamente que sí. En las cantidades siempre van a estar por encima del concepto o criterio que cualquiera pueda establecer. Entonces, seamos prudentes en las medidas, seamos prudentes en los horarios establecidos y cumplámoslos porque nuestro reloj biológico funciona de esa manera. Comer en la noche, por ejemplo. El comer en la noche no es recomendable. Y ustedes busquen, no busquen a ninguna influencer, busquen en Google estadísticas por fallecimientos globales de seres humanos por no haber comido en la noche. Por no comer nunca, sí, se mueren por inanición, por desnutrición, pero eso es otro paseo. El tema es desayunar bien, almorzar bien. Habían criterios que decían nuestros abuelos, hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Y eso es fundamental. Y hay otro dicho que mencionaba también nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, era respecto a la fruta. La fruta en la mañana es oro, al mediodía es plata y por la noche es plomo. Así de pesado cae. Entonces la fruta es recomendable consumirla en ayunas a primera hora del día. Muchos también dicen, oiga, la fruta es lo último que se debe comer porque eleva los índices glicémicos terriblemente y la resistencia a la insulina. Pero si soy diabético, si no soy diabético, como les digo, el 99% del contenido estructural de una fruta son macro y micronutrientes, además de fibra, que esa fibra es fundamental para nuestra microbiota y para tener un tránsito intestinal adecuado. ¿Por qué la mayoría de gente tiene dispepsia, distensión abdominal, estreñimientos o diarreas? Porque adoptan dietas que son inadecuadas. Entiendan a su organismo. Si hay algo que a mí me cae mal, ¿por qué lo tengo que consumir? No lo consumo, soy muy terco. Si lo estoy tomando porque es que me lo recomendó mi nutricionista, porque es que el doctor fulano o el doctor sutano habló por internet y dijo que esto era lo que teníamos que comer, pero si mi organismo lo rechaza o no lo tolera, entonces estoy perdiendo el tiempo. Tips: coman lo que haya disponible cerca de ustedes
y de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y a sus gustos, evitando, eso sí, los alimentos refinados y los alimentos conservados, que eso no son alimentos, sino son comestibles. Consumamos alimentos naturales. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Cualquier pregunta, ya siempre estoy pendiente de ustedes para responderles.